partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Bienvenidos amigos nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? Un programa que se transmite por la cadena ECO, una cadena que se ha formado desde hace 4 años a esta parte para retransmitir este programa que ya se emite en 16 países, en 223 emisoras. Esto es ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Extraño fenómeno. Millones de peces son hallados muertos por todo el mundo. Alpinista holandés falleció tras alcanzar la cumbre del monte Everest. El deportista sufrió de mal de altura, una falta crítica de oxígeno en el cuerpo, lo que provocó su muerte cuando comenzaba el descenso. Drama en el Everest. Falleció escaladora miembro de fatídica expedición a la cima. Hoy con noticias muy importantes, como siempre, aquí en ¿Por qué lo hiciste? Y vamos para ello con la primera noticia de hoy, con la señorita Laura Rivero. Adelante, Laura. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Extraño fenómeno. Millones de peces son hallados muertos por todo el mundo. Millones de peces están muriendo de repente por todo el planeta. 6 toneladas de peces murieron en Marina del Rey, California. Este acontecimiento solo es la punta del iceberg. En 2014, las extinciones masivas de peces casi se han convertido en un hecho cotidiano en todo el mundo. El fin de semana pasado, miles de peces murieron y los trabajadores de California Fish and Wildlife siguen extrayendo grandes cantidades de peces, entre ellos anchoas, rayas y hasta incluso un pulpo. De momento, ya han sido retiradas más de 6 toneladas de peces muertos y la limpieza aún no ha terminado. Por su parte, la muerte de aproximadamente 35,000 peces en Minnesota fue oficialmente achacada a falta de oxígeno en el agua. Miles de peces muertos fueron hallados en el río Shark, cerca de Belmar, Nueva Jersey, también por la falta de oxígeno. Según algunos informes, en el Golfo de México, los delfines y las tortugas marinas están muriendo en cifras récord. Funcionarios de Maryland siguen desconcertados por la muerte de 7,000 arenques atlánticos el mes pasado. A lo largo de la costa del norte de California, las focas y los leones marinos jóvenes están muriendo también en cifras récord. Hace 3 meses, las granjas piscícolas de Singapur perdieron 160 toneladas de pescado en un evento de mortandad masiva. El pasado septiembre, aproximadamente 40 kilómetros del río Fuji, en China, se vio cubierto también de peces muertos. Bien, gracias Laura. Señoras y señores, esta noticia es del año 2014, pero quisimos traerla hoy aquí a ¿Por qué lo hiciste? Dada la importancia que tiene este tema hoy más que nunca. El titular de la noticia dice: extraño fenómeno, millones de peces son hallados muertos por todo el mundo. Como decíamos, la noticia es del año 2014, pero esta situación se sigue dando y hoy más fuerte que en el 2014. Pero esta noticia resume varios acontecimientos importantes que sucedieron ese año. Lógicamente, a estos acontecimientos hay que sumarles los del 2015, los del 2016. No olvidemos que hace poco aparecieron en la costa del Pacífico, primero ballenas muertas, luego millones de estrellas de mar muertas y también muchos peces. Algo está sucediendo. Por alguna razón, esta fuente vital de alimento y proteína con la cual cuenta la humanidad está muriendo de un solo golpe. En pocos años se han perdido miles y miles de toneladas de peces y animales marinos. En todos los casos se han hecho los estudios correspondientes y se llega a la conclusión de que es por falta de oxígeno. Todas las noticias concuerdan en lo mismo. Se analizan los peces, se analizan los animales muertos y todos han muerto por anoxia, por falta de oxígeno.
Ahora, ¿cuál es la causa? El causante de que estos peces mueran por falta de oxígeno en distintas partes del planeta. Por ejemplo, si uno puede mirar en cualquier buscador de internet, puede colocar allí las palabras muerte por falta de oxígeno y van a notar que solamente en esta semana, en distintos lugares del planeta, ha sucedido algún hecho de este tipo. Puede ser en mares, puede ser en ríos, puede ser en arroyos, en lagunas, en lagos, inclusive en represas, por todos lados. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa que ocasiona que de golpe los peces mueran por asfixia por falta de oxígeno? La mayoría de los científicos concuerda en que esta falta de oxígeno es debido a grandes calores en el lugar que evaporan las aguas y de esta manera las aguas van quedando con poco oxígeno y por eso los peces mueren. Pero si esta fuera la razón, la única razón, ¿qué me dicen de los más de 400 desiertos de oxígeno que hay en los mares? Esta situación no se da por falta de agua o por inmensa evaporación que ha vaciado los océanos. Se da sencillamente porque no hay oxígeno disuelto en las aguas. Por eso nos inclinamos a pensar que en todos los casos, ya sea agua dulce o agua salada, la falta de oxígeno disuelto está ligada a una sola razón, que es el consumo de oxígeno de los motores de combustión. El planeta nos está avisando. El planeta nos muestra que algo no está bien. Está en nosotros seguir en este camino y terminar con todo o tratar de salvar lo que queda mientras aún hay tiempo. Varios hechos del año 2014 en los cuales nos deja claro que en distintas partes del mundo están muriendo los animales marinos, mayormente peces, por falta de oxígeno. Vemos las fotografías que realmente impresionan, palas mecánicas retirando peces muertos de las orillas, porque obviamente cuando mueren toneladas de peces, como estamos viendo, estos peces enseguida entran en un estado de putrefacción, lo que hace prácticamente imposible respirar cerca de esa zona. Inclusive es un problema de salud también que ocasiona este tipo de descomposición orgánica. Por eso es que los gobiernos y las comunidades se preocupan cuando sucede esto, porque tienen que rápidamente limpiar la zona para que el daño se vea menos. Pero más que nada para que no haya todavía daños colaterales de salud de alguno de los habitantes. Las noticias, como decíamos, todas apuntan a lo mismo: falta de oxígeno, muerte por anoxia, y científicamente se da la explicación de que es por los grandes calores. Nosotros insistimos que podría ser, sí, perfectamente por mucho calor, por ejemplo una laguna, baja su nivel porque se evaporó mucho y obviamente en ese estado también se pierde oxígeno disuelto. Pero tenemos casos de ríos que su caudal se ha mantenido y sin embargo los peces mueren igual. Tenemos casos, como decíamos, de los desiertos de oxígeno que hay en los mares. Estamos hablando de Océano Atlántico, Océano Pacífico, en los cuales, lejos de descender el nivel de las aguas, todo lo contrario, ha aumentado debido al derretimiento de los polos. ¿Por qué hay más de 400 desiertos de oxígeno en los mares? Vastas zonas con decenas de kilómetros cuadrados muertos, sin nada de vida, ni vegetal ni animal, simplemente porque en esas zonas no hay oxígeno. ¿Por qué sucede esto? Decíamos que nosotros lo relacionamos con los motores de combustión interna que tienen los 2.000 millones de vehículos que circulan hoy en el planeta, ya que, según nuestros cálculos, el planeta está produciendo oxígeno, a pesar de la tala de árboles que se ha hecho en todo el mundo. Está produciendo bastante porque no es solamente la tierra seca la que produce, sino también la plataforma marina, pero está produciendo solamente la cuarta parte de lo que necesitamos para vivir nosotros, pero mayormente para mantener estos motores. Motores que consumen por cada litro de combustible, si hablamos de medidas de capacidad, 5.000 litros de oxígeno puro, o sea, 25.000 litros de aire. Parece increíble, ¿no? Un solo litro de combustible se lleva consigo 5.000 litros de oxígeno que se queman con fuego dentro de ese motor y 25.000 litros de aire, los cuales se convierten en gases tóxicos. Un solo litro de combustible. Imagínense con la cantidad de vehículos que hay en el planeta y la cantidad de litros de combustible que se gastan, la cantidad de aire que estamos consumiendo y sobre todo la cantidad de oxígeno que se está quemando.
Es por eso que el planeta no puede reponer la falta y es por eso que se está tomando de las reservas oxígeno para mantener el oxígeno a nuestro nivel. Eso lo hace el planeta naturalmente, automáticamente se podría decir, para que no falte el oxígeno a nuestro nivel, que es donde está la mayor parte de seres vivos. Muchos de ustedes ya habrán escuchado esto varias veces aquí en ¿Por qué lo hiciste? Pero les pido que consideren que este programa sale en 223 radios y que siempre hay gente que nunca escuchó este programa y que no va a entender de qué hablamos si no repetimos justamente la base del problema y el por qué lo estamos hablando. Así que a los que nos escuchan siempre les pido disculpas. Decíamos que las reservas van reponiendo el oxígeno faltante que consumen estos motores. Hay que tener en cuenta que un solo motor consume lo que consumen 700 personas. Un solo motor consume lo que consumen 700 personas. Quiere decir que si no fuera por los automóviles, obviamente el oxígeno alcanzaría perfectamente para los casi 7.000 millones de personas, además de animales y seres vivos que hay en el planeta, y sobraría un excedente que subiría a la atmósfera y continuaría transformándose en ozono. Pero debido al déficit enorme que tenemos a partir de los años 70, en los años 70 había 200 millones de automóviles y hasta ese momento el planeta podía producir oxígeno para los seres vivos y para los automóviles que había, pero a partir de allí la población automotora mundial empezó a crecer exponencialmente al punto que hay hoy, 40 años después, 10 veces más automóviles, 2.000 millones de automóviles. Y obviamente ahí es donde está el déficit. Los automóviles consumen muchísimo más que lo que pueden consumir todos los seres vivos del planeta y obviamente el planeta no fue creado para eso. Por lo tanto, estamos pagando las consecuencias. Y las reservas, desde donde está viniendo el oxígeno en este momento, porque si no ya estaríamos todos muertos, son dos muy importantes. La principal es la camada de ozono, la capa de ozono, la cual es la que tiene la mayor cantidad de oxígeno concentrado. Tengan en cuenta que el ozono es oxígeno concentrado. El ozono solo se puede convertir en oxígeno y el oxígeno solo se puede convertir en ozono. Entonces, cuando falta oxígeno a nuestro nivel, el ozono baja y se vuelve a transformar en oxígeno. Por eso se está debilitando. No es por los clorofluorcarbonos o los hidroclorofluorcarbonos o lo que normalmente conocemos como aerosoles o los gases de las heladeras. Eso ocasiona un daño químico, sí, a nivel de la atmósfera, pero es un porcentaje muy pequeño. No daría para erosionar tanto la capa de ozono. Aquí el problema más grande es el consumo de oxígeno de los motores. Y la otra reserva, que se podría llamar reserva, es el agua, el mar, porque obviamente la plataforma marina tiene mucho más verde que la parte seca de la Tierra, entonces produce una gran cantidad de oxígeno. Está calculado que casi el 90% del oxígeno es producido por la plataforma marina, pero hay que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, que la plataforma marina produce oxígeno para los habitantes del mar, pero siempre hay un excedente, obviamente, pero hoy por hoy ese excedente está siendo tomado por estos motores y además estos motores están obligando a los mares y a las aguas a soltar el oxígeno disuelto para volver al aire, para ser tomados y consumidos por fuego, como lo hacen estos 2.000 millones de motores. Creemos haber sido claros una vez más. Acá el problema es la mano del hombre. Acá el problema es una invención que tiene más de un siglo y por una cuestión de intereses continúa allí. Acá el problema se puede solucionar porque como el hombre lo creó, el hombre también lo puede revertir. Simplemente hay un tema de intereses, como decíamos, que no permite que esta tecnología cambie, inclusive habiendo ya otras tecnologías que son limpias, que no contaminan y que no consumen oxígeno, como por ejemplo son los motores eléctricos, que a pesar de ser cargados desde estaciones de generación de energía a base de petróleo o carbón, igualmente reducirían miles de veces el impacto ambiental. Y si a esto le sumamos que podemos recargar estos vehículos a través de energías renovables, el impacto se reduciría a cero. Y hay otras invenciones que también son mucho mejores que los motores de combustión, pero fueron todas a parar a un cajón. Poco a poco todas las automotrices pasaron a tener acciones del petróleo y de esta manera hoy las automotrices no tienen interés de vender automóviles ecológicos o eléctricos. Sin embargo, vemos, o por lo menos eso es lo que nos muestran,
como una especie de interés en querer meter en el mercado los automóviles eléctricos. Señoras y señores, si las automotrices quisieran vender un automóvil eléctrico o por lo menos un modelo cada una, ya lo hubieran hecho. Tienen todo para sacar a la venta los automóviles eléctricos en forma masiva de un día para el otro. Sin embargo, van estirando la cosa hasta que, desgraciadamente, la vida en el planeta corra un riesgo tan grande que quizás ya no tengamos tiempo de revertirlo. La Fundación Códigos cumple una vez más con mostrarles a ustedes lo que nosotros entendemos después de 26 años de estudios. Lo hemos podido inclusive corroborar y comprobar para que entre todos podamos forzar a quienes nos gobiernan a hacer lo que tienen que hacer, a permitir que usted, señora, usted, señor, puedan elegir si quieren contaminar o no. En el bloque anterior estuvimos hablando de todos estos fenómenos en los cuales es clara la falta de oxígeno debido a distintos hechos que están aconteciendo en el planeta. Y en este bloque vamos a hablar de los alpinistas, porque si nuestra tesis de que el oxígeno se está agotando es cierta, uno de los lugares donde se tiene que notar es justamente en las alturas. Vamos a recordar a la señora Junko Tabei, japonesa, la cual fue la primera mujer en subir al monte más alto de nuestro planeta, al monte Everest, el 16 de mayo de 1975. Esta mujer, muy menudita, llega a la cima del monte con 2 tubos de oxígeno en su espalda, además, de la mochila que llevaba varias cosas y un equipo de radio para poder comunicarse y una máquina de fotos que en aquel momento era de rollo. Una máquina de fotos blanco y negro y otra color. 2 máquinas de fotos llevaba Junko Tabei. Esta persona llega al monte sin utilizar el oxígeno adicional que llevaba en su espalda. Nosotros pensamos que esto hoy es muy, pero muy difícil. Y prueba de ello es que últimamente, desgraciadamente, muchos escaladores están muriendo en el intento de llegar a la cima de este monte. Vamos con Laura Rivero a la segunda noticia de hoy. Alpinista holandés falleció tras alcanzar la cumbre del monte Everest. El deportista sufrió de mal de altura, una falta crítica de oxígeno en el cuerpo, lo que provocó su muerte cuando comenzaba el descenso. Una triste noticia puso de luto al deporte internacional, luego de que se confirmara el deceso del alpinista holandés Erik Arnold, luego de alcanzar la cima del monte Everest, en Nepal. El escalador logró atacar la cima durante la jornada del viernes 20 de mayo, tras lo cual quedó sumamente cansado, según informó la cadena de televisión NOS. Durante el descenso, el deportista habría sufrido del mal de altura, es decir, una falta de oxígeno en su cuerpo que finalmente derivó en su muerte. Por ahora, los miembros restantes de su expedición están intentando bajar el cuerpo del holandés desde los 7.000 metros de altura para que luego sea retirado por un helicóptero. Un día antes de fallecer, Arnold alcanzó a mandar una fotografía en la que se ve subiendo el macizo, la que fue reproducida por su cuenta de Twitter una vez alcanzado la cima. Además, su sitio web personal ya no tiene sus noticias, sino que solo aparece su foto y la frase In Memoriam. Bien, gracias Laura. Y bien, señoras y señores, Erik Arnold fallece en el intento, como decíamos, de llegar a la cumbre de la montaña más alta de nuestro planeta. Obviamente mucho podemos pensar, no es la primera vez que muere alguien tratando de escalar el monte Everest, y también podemos pensar, tampoco es que mueren todos los que intentan llegar. Pero la cuestión es que cada vez es más peligroso subir a más de 6.000 metros debido a la falta de oxígeno. Algo que antes, si bien como decíamos, Junko Tabei llevó tubos de oxígeno por las dudas para prevenir, pero no lo llegó a usar, algo que antes decíamos se prevenía, pero hoy es casi seguro que uno tiene que usar el oxígeno adicional y aún con todo suceden estas cosas. Hemos notado en las montañas que las plantas se van corriendo de altura debido a la falta de oxígeno. Hemos notado también migraciones de animales que naturalmente y por instinto saben que ahí no pueden estar y van descendiendo. Este holandés, Erik Arnold, que fallece esta semana en el intento de subir al monte Everest. Y ahora
vamos a otra noticia, la tercera noticia de hoy con Laura Rivero, que tiene que ver con esta misma expedición. Adelante, Laura. Drama en el Everest. Falleció escaladora miembro de fatídica expedición a la cima. Maria Stridham estaba en el mismo grupo que Eric Arnold, quien falleció apenas un par de horas antes. Ambos fueron afectados por el mal de altura. Alcanzar la cima de Monte Everest, el macizo más alto del planeta, debería ser un ejercicio de felicidad máxima. Pero para la expedición que lanzó el pasado viernes el lugar más alto del mundo, la desgracia los está marcando a fuego. Días antes se confirmaba la muerte del escalador Eric Arnold y luego otra mala noticia. La alpinista australiana Maria Stridham se convirtió en la segunda fallecida de la expedición luego de no soportar el mal de altura, condición que se caracteriza por la falta de oxígeno y la presencia de mareos, entre otras dificultades. De acuerdo a la información entregada por la radio australiana ABC, la deportista falleció mientras esperaba en uno de los campamentos. Su marido, Rob Roper, estuvo con ella en todo momento, hasta que finalmente falleció a la espera de un helicóptero. Fue su madre, muy devastada a través de su cuenta de Facebook, quien confirmó la noticia al subir una imagen de ambas durante unas vacaciones. Y bien, señoras y señores, desgraciadamente otra persona más muere en el intento, la misma expedición de holandeses. Muere primero Eric Arnold y luego a los 4 días muere Maria Stridham, miembro del mismo equipo de escaladores holandeses. Creo que hoy, señoras y señores, da para repensarlo. Hay mucha gente que le encanta este deporte y creo que realmente es un deporte admirable, de mucho sacrificio, de mucha concentración, de mucha resistencia, y la sensación que uno debe de sentir al llegar a la cumbre de un monte, sobre todo el Everest, ¿no? El monte más alto del planeta, debe ser incomparable con nada, debe ser algo increíble. Pero hoy por hoy tenemos que tener en cuenta este detalle que no es menor. No hay la misma cantidad de oxígeno hoy en la atmósfera, sobre todo a esa altura, que en el año 1975, cuando esta japonesa logra ser la primera mujer que conquista el pico más alto del planeta. Podemos sumarle a esto casos de aviones que han caído porque los pilotos entran en hipoxia y por falta de oxígeno quedan momentáneamente inconscientes y luego les ocasiona la muerte. Esto ha sucedido, hay varios casos, inclusive aquí leímos varios de ellos. El último que leímos fue el caso de aviones de guerra que vuelan a muchos más metros que los aviones convencionales, los cuales ya han tenido varios problemas de este tipo por falta de oxígeno. De una manera o de otra, el planeta nos está mostrando que algo está sucediendo y no es algo ligero, no es algo menor, es algo muy pero muy importante, ya que el oxígeno es mucho más importante que el agua. Si se terminara el agua potable, tenemos la opción de potabilizar el agua salada o el agua estancada. Pero si se termina el oxígeno, humanamente no tenemos ninguna opción, ya que el ser humano no puede fabricar oxígeno. El oxígeno que vemos en los tubos almacenado proviene del aire y se atrapa mediante filtros. No es oxígeno que el ser humano fabrique. Lo único que fabrica oxígeno es lo que ya conocemos, lo verde. Señoras y señores, el oxígeno se termina. Recordemos que en el año 2012, exactamente en octubre, la Universidad de Michigan llegó a la misma conclusión que nuestra Fundación Códigos, diciendo: solo quedan 80 años de oxígeno. Ustedes pueden buscar la noticia en internet y la van a encontrar. 80 años de oxígeno no son nada y nosotros pensamos que inclusive quedan menos de 80 años. Tenemos que tomar conciencia y cuidar el oxígeno, porque del oxígeno depende toda la vida en el planeta. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer como siempre a la Intendencia de Maldonado que presenta este programa. También agradecer a todos los integrantes de ¿Por qué lo hiciste? A Carlos Seguesa en los controles, en la selección musical y también en la presentación de la misma, a Majo López en el desarrollo de las noticias y en la producción, al licenciado Juan José Garone también en las noticias y en la producción, al doctor Gustavo Gavier desde Córdoba en la producción, a Carlos Acosta desde Montevideo también en la producción, a Vanessa Gaspar desde Maldonado, aquí desde Maldonado con la producción,
a la licenciada María Paz Gálvez desde Santiago de Chile, también con la producción, y Carmen Amelia Ampuero en Lima, Perú, también con la producción, a los ingenieros de sonido que hacen posible esta retransmisión en 207 emisoras en 16 países. También agradecer a los propietarios de las emisoras que nos permiten llegar a ustedes, y por supuesto también agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos. Auspició este programa Intendencia de Maldonado, Gobierno Departamental.